Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. Vamos a resolver el examen sobre operaciones con fracciones y potencias planteado en segundo de la ESO. El primer ejercicio se trata de dos apartados con dos expresiones numéricas que hay que calcular aplicando la jerarquía de las operaciones. Lo primero que se hace es lo que tengo dentro del paréntesis, en este caso, dejando lo demás exactamente tal como está. Tendría 3 medios menos 5 tercios multiplicado por... Sacamos el denominador común de 1, que es el denominador del 3, y el 5. El mínimo común múltiplo de 1 y 5 es 5, lo ponemos como denominador común y ajustamos numeradores. Eso no se nos puede olvidar nunca. Algo que suele ocurrir con frecuencia, se nos olvida, 5 entre 1 es 5 por 3, 15, ponemos 15 como nuevo numerador, 5 entre 5 es 1, por 12 es 12. De esa manera las dos fracciones que estamos escribiendo son equivalentes a las anteriores y todo ello está elevado a 2. Terminamos de calcular el paréntesis, de resolverlo. Lo demás lo dejamos igual y tendré 15 menos 12 es 3 partido por 5. Y ese 3 quintos está elevado a 2, al cuadrado. Bien, en el siguiente paso, pues tengo una resta, una multiplicación y una potencia. Tengo que resolver la potencia. Se hace antes que las otras operaciones. Bien, pues tendríamos 3 medios menos 5 tercios multiplicado por... y calculamos 3 quintos, que es 3 al cuadrado partido de 5 al cuadrado. Es 9 partido de 25. Y a continuación tengo una resta y una multiplicación. Hacemos la multiplicación antes que la resta. Entonces tendremos que escribir 3 medios menos 5 por 9, que es 45, y 3 por 25, que es 75. Y ya por último tengo una resta que se hace obteniendo el mínimo común múltiplo de 2 y de 75, que son los dos denominadores de las dos fracciones, y ese mínimo común es 150, que se pone como denominador común. Recuerda, hay que ajustar numeradores. 150 entre 2 me da 75, 75 por 3 es 225, y 150 entre 75 es 2, 2 por 45 es 90. Si no hacemos eso, las fracciones no serán equivalentes y estará mal el ejercicio. Realizamos la resta, ya que el denominador es 150, es común, y se tiene 135 partido de 150. Pero hay que simplificar los resultados. Dividiendo entre 5 se tiene 27 partido por 30, y los dos términos son divisibles entre 3, teniendo 9 partido por 10. Y ya estaría hecho el ejercicio A. Vamos con el apartado B, en donde tengo una potencia multiplicada por un corchete. Primero resolvemos lo que hay dentro del corchete. Un paréntesis o corchete viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Pero dentro del corchete tengo una resta y una división. Pues lo primero que hacemos es la división. Eso no quita para que el menos que tengo, el menos 1 que tengo como exponente en esta fracción, le pueda dar la vuelta como si fuese una tortilla. Tendríamos 5 partido por 3 elevado a 1. De esa manera se queda en positivo. Resolvemos la división. El 1 menos lo dejamos igual. Se multiplica en cruz, numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Se tendría 1 menos 6 partido de 5 por 2, que es 10. Cerramos el corchete. A continuación, piensa que 5 tercios elevado a 1, nos queda como 5 tercios, multiplicado por, resolvemos esa diferencia, ya sabes cómo se hace. Obtenemos el mínimo común múltiplo de 1 y de 10, que es 10, se pone como denominador común, y se ajustan los numeradores para obtener fracciones que sean equivalentes. 10 entre 1, 10 por 1, 10. Tendré 10 partido por 10, y en el siguiente tengo 10 entre 10 es 1 por 6, me da 6. Bien, terminamos de resolver lo que tengo dentro del corchete, dejando el 5 tercios tal como está. 5 tercios multiplicado por 10 menos 6 es 4 partido por 10, y a continuación multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. 20 partido por 30, que podemos simplificar eliminando, tachando los ceros. Se tiene 2 tercios, que es el resultado del apartado B. Vamos con el segundo ejercicio, en donde me dice calcula el resultado de las siguientes potencias. En el primer apartado tengo una potencia de exponente impar que se aplica sobre un número, en este caso una fracción, que es negativa, ¿vale? Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Y ahora lo que tenemos es que elevar el numerador, que es 3 al cubo, y el 2 al cubo. El menos ya lo hemos resuelto, Al ser impar, el resultado de esa potencia va a ser negativo. Calculamos 3 al cubo y 2 al cubo, y se tiene menos 27 partido por 8. En este caso tenemos un menos en el exponente, aplicado sobre una fracción.
vamos a hacer esto que estás viendo en esta propiedad, darle la vuelta a numerador por denominador, lo intercambiamos y se convierte en positivo. Ahora, esta potencia tiene exponente par y la base es negativa, por lo tanto el resultado va a ser positivo. No hace falta que pongamos el más, pero ya sabes que va a ser positivo. Y ahora calculamos 2 elevado a 2 y 5 elevado a 2 en el denominador. Tendremos entonces 4 partido de 25. Y ya tendríamos hecho el apartado B. Y vamos con el último de los apartados. Tengo un número, menos 4 elevado a menos 3. Hay que quitarse ese menos del exponente. Bien, pues aplicamos esta propiedad. Será literalmente 1 partido de menos 4 elevado a 3. Lo convertimos en positivo. ¿De acuerdo? Y como 3 es una potencia, es un exponente impar y está aplicado sobre un número negativo, el resultado va a ser negativo, el resultado de esa potencia. Por lo tanto, tendré menos y 4 al cubo. Con lo que se tiene, que es 1 partido de 4 al cubo, que es 64, es decir, 1 partido de menos 64, que más entre menos es menos 1 partido de 64. Ya estaría hecho el ejercicio. Vamos con el 3. El 3 me dice, expresa como una sola potencia y calcula el resultado si es posible. En este caso tengo un producto de dos potencias de mismo exponente. Dejamos el mismo exponente y multiplicamos las bases, aplicando esta propiedad. Dejamos el numerador igual, terminamos de multiplicar las bases, 9 por 5 es 45 elevado al cubo, partido de 15 elevado al cubo. Y volvemos a tener el cociente de dos potencias de mismo exponente. Se deja el mismo exponente y se dividen las bases, 45 entre 15. 45 entre 15 es un número exacto, es el número natural 3 elevado al cubo, y 3 al cubo es 27. Ya estaría hecho el ejercicio sin esfuerzo ninguno. Vamos con el siguiente ejercicio, en donde tengo el producto de dos potencias de la misma base, base x. Se deja la misma base y se suman los exponentes. 3 más menos 4 es 3 menos 4, ¿no? Partido de x elevado a menos 3. Continuamos con el numerador. Tendría x elevado a 3 menos 4, que es menos 1, partido de x elevado a menos 3. Y aquí tengo división de potencias de la misma base. ¿De acuerdo? Se deja la misma base, aplicamos la propiedad que debes de aprenderte. Se deja la misma base y se restan los exponentes. Ojo con la resta, es menos 1 menos menos 3. Con lo cual tendremos x elevado a menos 1, menos menos es más, menos 1 más 3. Y eso es x elevado a 2, x al cuadrado. Bien, vamos con el tercer apartado, en donde tengo el producto de dos potencias con el mismo exponente. Entonces se deja el mismo exponente y se multiplican las bases, es decir, 3 octavos por 16. Todo ello elevado a 2. Multiplicamos esas dos fracciones. 3 por 16 se multiplican en línea, partido de 8 por 1, que es 8. Lo pondremos ahora. Todo ello elevado a 2. 3 por 16 es 48. 48 partido por 8, todo ello elevado a 2. Y 48 entre 8 es un número entero, es 6. 6 elevado a 2 es 36, 6 por 6, y ya estaría hecho el ejercicio. Vamos con el siguiente, con el ejercicio 4, donde nos piden que expresemos en notación científica los siguientes números. Te recuerdo que la notación científica es una forma de expresar un número muy grande o muy pequeño de una manera muy sencilla, y tiene que tener el formato que estáis viendo. La primera cifra debe ser la cifra de las unidades, después la coma decimal y luego el resto de cifras significativas, y todo ello multiplicado por una potencia de 10 elevado a un exponente, o bien positivo o bien negativo, dependiendo del número. Pero es muy importante, la cifra de las unidades A tiene que ser un número que esté entre 1 y 9. Por ejemplo, 52 billones, 100.000 millones de kilómetros, que es lo que tenéis en el apartado A, se puede expresar en notación científica de una forma muy sencilla. Ten en cuenta que todo número está multiplicado por 1. Y el 1 es una potencia de base 10 con exponente 0. Por lo tanto, en la expresión de cualquier número siempre voy a tener por 10 elevado a 0, aunque no lo escriba. ¿De acuerdo? La coma decimal la tenemos en la última cifra del número, en el último 0, y la queremos desplazar entre el 5 y el 2 para tenerlo en notación científica. Me tengo que mover hacia la izquierda exactamente 13 posiciones. Bien, cuando mueves la coma hacia la izquierda, en este caso 13 posiciones, al exponente de la potencia de base 10 le tienes que sumar 13. El número de posiciones que te mueves. Por lo tanto, tendré 5,21 por 10 elevado a 0 más 13. Es decir, 5,21 por 10
elevado a 13. Ya lo teníamos, ya lo tendremos en notación científica. Y vamos a expresar también en notación científica el número que tengo en el apartado B, que es un número muy pequeño, en metros. Tengo 0,000000081. Y ya sabes, ese número está multiplicado por 10 elevado a 0, que es 1. De esa manera ya tengo ahí la potencia de base 10, que la necesitamos. La coma tengo que desplazarla para que esté en notación científica en el formato de notación científica y colocar esa coma entre el 8 y el 1. Tengo que desplazarme hacia la derecha exactamente 9 posiciones y cuentas. Bien, cuando te desplazas hacia la derecha con la coma decimal, tienes que restar al exponente de la potencia de base 10 la cantidad de cifras que te desplazas, en este caso 9 posiciones. Por lo tanto, el número sería 8,1 por 10 elevado a 0 menos 9, es decir, 8,1 por 10 elevado a menos 9. Y ese sería el número en notación científica. Bien, vamos con el ejercicio 5, que me dice Ana, Juan y Blas quieren comprar un regalo de cumpleaños que cuesta 135 euros. Ana aporta un tercio del importe total, Juan aporta 2/5 del importe total y Blas el resto. En el apartado A me preguntan cuánto dinero pone cada uno. En el apartado B, qué fracción del importe total representa la cantidad que aporta Blas. Bien, dato importante. ¿Qué cuesta el regalo de cumpleaños? 135 euros. ¿Qué aporta Ana? Un tercio del importe total. Juan aporta 2/5 del importe total y Blas lo demás. Recogemos el dato, el total, 135 euros. Y Ana aporta un tercio de ese total de 135 euros. Cuando tengo una fracción de un número, eso se traduce en una multiplicación. Por lo tanto, tengo un tercio multiplicado por 135. Es decir, 1 por 135 partido por 3. Y hacemos la división y me da 45 euros, que es la cantidad que aporta Ana. Vamos a ver lo que aporta Juan. Juan aporta 2/5 del total de 135, es decir, 2/5 de 135. Se multiplica 2 por 135 partido por 5, es una multiplicación de fracciones y eso es 270 entre 5. Dividimos y me da 54 euros. Y lo que aporta Blas, pues es el resto. El resto será al total, que es 135, le tenemos que restar la suma de lo que ha aportado Ana y Juan. En este caso a 135 le tengo que restar 45 más 54. Es decir, 135 menos 99. Y 135 menos 99 son 36 euros. Bien, y vamos con el apartado B, que me pide qué fracción del importe total representa la cantidad que aporta Blas. Vamos a hacerlo de dos formas, para que veas que de una manera o de otra puedes hacerlo como quieras. La primera forma, creo la más directa, sabemos lo que aporta Blas, que son 36 euros, sobre el total de lo que vale el regalo, ya tengo la fracción que representa lo que aporta Blas, 36 sobre 135, que es el total. Simplificamos esa fracción, entre 3 me da 12 partido de 45 y de nuevo entre 3, si tiene 4 partido por 15. Esa sería la fracción del total que aporta Blas. La otra forma es pensar que el total es la unidad. Bien, pues a la unidad habría que quitarle lo que aporta Ana, lo tengo por aquí, que es un tercio, y lo que aporta Juan, que es 2/5. Habría que realizar esa diferencia. Esto es el total, la unidad, esto es un tercio, es lo que aporta Ana en forma de fracción, y 2/5 es lo que aporta Juan en forma de fracción. Realizamos esa diferencia de fracciones, sacando el mínimo común múltiplo de 1, 3 y 5, que es 15. Lo ponemos como denominador común, ajustáis numeradores y hacemos las sumas, y si tiene 15 menos 11 es 4 partido por 15. Y ya estaría hecho. Bien, vamos con el ejercicio 6. Dice: un vendedor despacha por la mañana 3/4 partes de las naranjas que tenía. Por la tarde vende 4/5, ojo, de las que quedaban. Si al terminar el día aún le quedan 100 kilos de naranjas, ¿cuántos kilogramos tenía? Bien, vamos a ir recogiendo datos, a ir subrayando en el problema. Por la mañana vende 3/4 partes de lo que tiene, del total. Por la tarde vende 4/5 de las que quedaban, lo subrayo 2 veces, de las que quedan, Y luego al terminar el día, después de la mañana y de la tarde, todavía le quedan 100 kilos de naranjas. Me piden que calculemos cuántos kilos tenía en total. Bien, pues el total es la duda. Esa es la pregunta. Vamos a ir recogiendo datos. Por la mañana, ¿qué vende? Pues 3/4 del total. No sabemos cuánto es.
¿Qué vende por la tarde? Pues por la tarde vende 4/5 de las que quedan, de lo que queda después de haber vendido por la mañana. Pero me pregunto yo, ¿qué es lo que queda después de haber vendido por la mañana? Si por la mañana vendo 3/4, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar 1/4. Si de 4 vendo 3, me queda 1, me queda 1/4. Bien, pues entonces, por la tarde vendo 4/5 ¿de qué? De 1/4 del total. Y así ya tengo la referencia con respecto del total. ¿Qué es 4/5 de 1/4? Ya sabes que el DS significa multiplicar. Es 4/5 por 1/4. 4/5 por 1/4 multiplicando es 4 partido de 20, simplificado entre 4 es 1/5. Es decir, por la tarde vende entonces 1/5 del total. Por lo tanto, sabemos lo que ha vendido entre la mañana y la tarde. Lo podemos sumar y se tiene la cantidad que ha vendido del total que tenía. Habrá vendido entonces entre mañana y tarde 3/4 más 1/5 del total. Bien, vamos a hacer esa suma, 3/4 más 1/5. Para ello sacamos el mínimo común múltiplo de 4 y de 5, que es 20. Ajustamos numeradores, 20 entre 4 y 5 por 3, 15, 20 entre 5 a 4 por 1, 4, sumamos. Y tenemos que lo que ha vendido por la mañana y por la tarde es 19 partido por 20 del total. Bueno, pues resumiendo, se tiene que ha vendido 19 partido por 20 del total. Y no ha vendido, es decir, le queda, después de haber pasado la tarde, 1 partido por 20 del total. Para que lo veas claramente cómo se termina de resolver el problema, consideramos este rectángulo que dividimos en 20 partes, que es el denominador que tienes en las dos fracciones, y vamos, de esas 20 partes que son iguales, vamos a localizar lo que nos queda, lo que le queda al vendedor, que es una de 20 partes, ¿vale? Que es ese trocito que acabo de pintar en rojo. Bien, eso es 1 partido por 20 del total, eso es lo que le queda. Y eso son exactamente 100 kilos de naranjas. Fíjate que tienes en total 20 trocitos, por lo tanto cada trocito serán 100 kilos. Como tienes 20 trocitos, pues el total de naranjas que tiene el vendedor cuando inicia el día es de 20 por 100, es decir, tiene 2000 kilos, una buena cantidad. Bien, pues ya estaría hecho el ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 7, que me dice, en la clase de segundo ESO F son un total de 24 alumnos. Responde las siguientes cuestiones. Si han faltado 8 alumnos, ¿cuál es la fracción de los alumnos que han asistido a clase? Bien, tengo que tener en cuenta que hay un total de 24 alumnos. En el apartado A me dice que han faltado 8 alumnos. Y me preguntan por la fracción de alumnos que han asistido a clase, no por el número de alumnos, sino por la fracción de alumnos que han asistido a clase. Sabemos que hay un total entonces de 24 alumnos, ¿de acuerdo? Sabemos que han faltado 8. Si han faltado 8 alumnos, podemos saber el número de alumnos que han asistido. A 24 le quitamos 8. Y voy a tener 16, que son los alumnos que han asistido a clase. Entonces me pide la fracción de alumnos que han asistido. Será la parte, o sea, los que han asistido son 16 sobre el total, que son 24. Y esa es la fracción que nos están pidiendo. Lo que tenemos que hacer ahora es simplificar entre 4. Se tiene 4 partido por 6, que puedo seguir simplificando entre 2 y tengo 2 partido por 3. 2/3 es la fracción de alumnos que han asistido a clase. Vamos a resolver el apartado B. Me dice, si sabemos que han faltado 5/12 del total, ¿cuántos alumnos han asistido a clase ese día? ¿Vale? Entonces sabemos que han faltado 5/12 del total. E insisto, nos piden cuántos alumnos, no la fracción de alumnos, sino cuántos alumnos han asistido a clase. Bien, pues como sabemos que han faltado 5 partido por 12 del total de la clase, pues es 5 partido por 12 de 24. Eso ya sabes que es una multiplicación. 5 partido por 12 por 24. Es decir, 5 por 24 partido por 12. Hacer la multiplicación y la división y se tienen que han faltado 10 alumnos. Como dice cuántos alumnos han asistido, pues tan solo tienes que a 24, que es el total, restarle 10.
que son los alumnos que faltan, y me dan 14 alumnos que han asistido. Bien, vamos con el ejercicio 8. Dice, de los 125 pacientes que hay ingresados en un hospital, las 3/5 partes están en la zona de pacientes no COVID. ¿Qué fracción representa el resto de pacientes? ¿Cuántos pacientes hay de cada tipo? Bien, vamos a empezar a recoger datos. Hay en total 125 pacientes. Y sabemos que las 3/5 partes están en la zona no COVID. Bien, recogemos el dato. Total, 125 pacientes. Pacientes que están en la zona no COVID. No COVID sería en forma de fracción las 3/5 partes. Me preguntan en el apartado A, en la primera frase, ¿qué fracción representa el resto de pacientes? Pues si 3 de 5 están en no COVID, 2 de 5 están en COVID. Pues ya estaría respondida la primera pregunta, la primera cuestión. Y vamos con la segunda cuestión, en la que me preguntan, calcula cuántos pacientes hay de cada tipo. Bien, pues de pacientes no COVID son 3/5 de 125. Y ya sabes que el D se traduce en una multiplicación. 3/5 multiplicado por 125. Esto es 3 por 125 partido por 5. 3 por 125 es 375, que dividido entre 5 me da 75 pacientes. Y de pacientes COVID, pues como sabemos que tenemos 2/5 de pacientes COVID, pues tendré 2/5 de 125, que es 2/5 por 125, y eso es 2 por 125 partido por 5. Hacéis la multiplicación y después la división y se tiene que son 50 pacientes. Otra forma de calcular que son 50 pacientes es al total, que son 125, le puedes restar 75, que son los pacientes no COVID, y ya tienes los pacientes COVID. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el último ejercicio, con el 9. Dice, Joao ha recorrido 60 kilómetros, que son 3/7 del camino que ha de hacer. ¿Cuál es la longitud total del camino? Vamos a recoger los datos. Me dice que recorre nuestro compañero 60 kilómetros y esos 60 kilómetros se corresponden exactamente con los 3/7 del total del camino. ¿Vale? Vamos a representar. Entonces, estos problemas se realizan de forma muy sencillita con un gráfico. Cojo un rectángulo, represento el total del camino, que es ese rectángulo, y lo divido en 7 partes. Sabemos que Joao recorre 60 kilómetros, que son 3/7. 3 de 7 del total. Recorre eso que está pintado de color verde. 3/7. Y esos son 60 kilómetros. Fíjate que esos 60 kilómetros los tienes que repartir en 3 trocitos que son iguales. Por tanto, divide 60 entre 3 y te da 20. Con lo que cada trocito son 20 kilómetros. Como me pide cuál es el total, cuál es la longitud total del camino, y el camino lo hemos dividido en 7 trocitos iguales, pues tendremos entonces que el total del camino sería 20 kilómetros, que tiene cada trocito por 7, es decir, 140 kilómetros. Espero te haya servido el examen. Si tienes alguna duda, me lo puedes dejar aquí abajo o mandar un correo. Hasta luego.